antes vamos a hacer un poco de foco en ese intersticio entre los negocios y la política. Vivimos a nivel mundial un momento de gran crisis, realmente de crisis existencial, diría yo, para por lo menos esta fase del capitalismo. Se ve en todo, son muchas las manifestaciones. Este fin de semana volvió Israel a bombardear la Franja de Gaza, volvió a haber decenas de muertos civiles, volvió a haber entre ellos niños, media docena de niños muertos por el bombardeo israelí allí, pero esto pasó este fin de semana. El anterior había habido comunicado de la OTAN por la frontera entre Kosovo y Serbia, advertencias cruzadas entre Rusia y Estados Unidos respecto de sus alianzas allí en los Balcanes. Antes, bueno, por supuesto, la continuidad de la guerra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia. Y en el medio, la provocación de Nancy Pelosi aterrizando en Taiwán enfrente de China y a pesar de las reiteradas advertencias que hizo China para que esto no se produjera. La última vez que había habido un funcionario del rango de la presidenta de la Cámara de Diputados yanqui en Taiwán había sido hace 25 años, cuando China no era la China que es hoy, y además cuando la presidencia de la Cámara de Representantes no estaba en manos del mismo signo político que la Casa Blanca. Esto, esta vez, fue interpretado como un ataque por parte de China. Y este ataque tiene implicancias muy directas para nuestro país, porque parte de esta guerra que empezó a librarse esta semana entre Estados Unidos y China, o sea, entre las dos principales potencias del mundo, ambas con poderío nuclear, se libra en nuestro país. Y ustedes me dirán, bueno, pará, es demasiado alarmismo. No. Ahora van a ver por qué se dirime esta disputa en el terreno de los negocios, pero también de la geopolítica y de la geoestrategia, por qué se dirime en territorio argentino. Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la extracción de recursos naturales, con su control, con su procesamiento, y tampoco es azaroso que esto se produzca cuando tenemos a la tercera ciudad más poblada del país con el aire irrespirable, ¿no? Por el desmonte para la producción de granos, que también tiene en jaque al Banco Central y al Ministerio de Economía por la no liquidación de granos por parte de los agroexportadores. Ahora, ¿cómo se imbrican todas estas cosas? Bueno, es muy interesante de ver. Se sabe, porque se presupone, porque lo dice la caricatura, un poco porque también lo precede la revelación de los Wikileaks a Sergio Massa, que Massa es algo así como el ariete de Estados Unidos en la Argentina. En este momento, en el frente de todos, sin lugar a dudas, es la personalidad que mejor llegada a Washington tiene, y de esto dio testimonio la reunión que compartió con el embajador Mark Stanley, un hombre que, como ya les contaba la semana pasada, está muy activo en este momento como partícipe de esta disputa a nivel global con China, pero muy concretamente sobre los recursos del Cono Sur y los recursos naturales del Cono Sur. Claro, es lo que dice la caricatura, que Massa va a ser como la cabecera de playa para los intereses de Estados Unidos acá, pero ayer este hombre, el texano Mark Stanley, estuvo en Vaca Muerta de la mano del kirchnerismo. Estuvo allí en YPF junto con Pablo González, el presidente de YPF, junto con Pablo Giuliano, el nuevo CEO de la petrolera de mayoría estatal, y estuvo recorriendo las instalaciones de Loma Campana, todas las instalaciones sobre la formación Vaca Muerta, que Argentina ya hace 10 años empezó a explotar, después que Estados Unidos, que el Barnett Shale, que las cuencas del norte y demás, pero muy poco tiempo después, porque Argentina tiene con Estados Unidos y con Rusia las principales reservas de gas y petróleo no convencional del planeta. Es más complejo, ¿no? Como dicen los sociólogos, y por eso tanto el embajador estadounidense va con el kirchnerismo a YPF, a Vaca Muerta, pero también va Massa
porque tiene previsto estar allá el nuevo ministro de Economía desde el miércoles a la noche, y es probable que haga anuncios, que establezca un nuevo régimen, por ejemplo, de fomento de las inversiones en hidrocarburos para que exporten más a cambio de quedarse con parte de esos dólares afuera. La nueva secretaria de Energía que acaba de conseguir colocar Sergio Massa en lugar de Darío Martínez es Flavia Rollón, salteña ella, viene de trabajar durante muchos años en el frigorífico Bermejo de la familia Brito, pero tiene últimamente una trayectoria en el sector público y en la minería. Salta está en el triángulo del litio. Y fíjate vos, la funcionaria que pone Sergio Massa a administrar no solo el litio, sino también los hidrocarburos, porque va a mandar en toda el área energética, uno diría, le va a abrir la puerta a los yanquis porque es de Massa. Bueno, también acá hay una complejidad. Flavia Rollón viene de cerrar en mayo de este año la principal inversión que hasta ahora se hizo en litio en la Argentina, que es de una empresa llamada Ganfeng, por 600 millones de dólares. Claro, eso que ocurre entre Massa, Cristina, Estados Unidos, China, es parte de lo que Argentina siempre tuvo como posición a nivel global. Los no alineados tuvieron en Argentina en su momento un puntal con Alfonsín, pero es una tradición diplomática que viene de hace mucho tiempo, intentar hacer equilibrio. Una especie de remedio de la ambigüedad estratégica de la que hace gala Estados Unidos justamente ante cada situación conflictiva. Hubo solo 2 momentos en los cuales Argentina no intentó ese equilibrio, que se entregó de brazos abiertos, digámoslo así, a los intereses de Washington. Una fue la época de las relaciones carnales, es cierto, ahí no hubo eufemismo, en la época de Carlos Saúl Menem como presidente, y la otra fue con Macri, cuando también, a pedido de Estados Unidos, Argentina cambió muchas de sus posiciones históricas, entre ellas la posición respecto de Malvinas. Ahora, es más difícil hacer equilibrio en una situación así de complicada como la que está atravesando Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque cada una de las dos potencias quiere imponer sus intereses y quiere aprovechar la debilidad de un país como Argentina, lleno de recursos, para pisar esos recursos. Y en esta semana tan crucial para esta disputa entre Estados Unidos y China, se produjo una discusión, repito, muy sensible, respecto de cuál es la posición argentina. No es una boludez, no es una interna sobre el color de un terciopelo en un salón protocolar. No, es una discusión respecto de la que puede ser la Tercera Guerra Mundial, la que para la mayoría de los especialistas en geoestrategia va a ser la Tercera Guerra Mundial, que es entre Estados Unidos y China. Dice el chiste que también la Tercera Guerra Mundial va a ser la última, ¿no? Por el poderío nuclear de los contendientes. Pero fíjate vos lo que dijo Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, este fin de semana sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y ha sido un problema para toda la comunidad internacional. Por eso queremos condenar esta visita y sumarnos a las voces de Latinoamérica, pero también a las voces de Naciones Unidas. Bueno, esta es una posición tajantemente favorable a China que relativizó el canciller Santiago Cafiero de la siguiente manera. Función de nuestros embajadores señalar visitas o misiones de terceros países. La Argentina ratifica su compromiso con la paz y hay que desescalar la tensión internacional. Este es el punto. Complicado, ¿no? Hubo una queja de Estados Unidos después de la declaración del embajador argentino en China, y esta fue la manera que encontró el canciller de saldar lo que dicen en el Palacio San Martín. Para ellos fue un error. Claro, cada uno de los contendientes lee los gestos del otro. Hoy, el embajador chino en Argentina, que
es muy infrecuente que hable un embajador chino en la Argentina. Hoy llamó a una conferencia de prensa. No había canales de televisión, estaban los diarios sobre todo y muchos medios chinos que también querían saber cuál iba a ser la posición del gigante asiático respecto de esta discusión. El embajador chino se llama Zhou Xiaoli. Y Zhou contabilizó los contratos de infraestructura que tienen con Argentina para financiar obras como por ejemplo las represas, que acaba de reactivar Silvina Batakis cuando ya estaba renunciada, cuando ya estaba fuera del cargo, en una otra discusión dentro del gobierno porque Gustavo Vélez había pisado esos créditos chinos para infraestructura. Bueno, hoy dijo Zhou, tenemos contratos por más de 10.000 millones de dólares, solo faltan detalles para que financiemos la central nuclear Atucha 3, que Estados Unidos no quiere que se haga, pero que China ofrece pagar con su tecnología. Y destacó además el embajador Zhou que Argentina es el primer país de peso de Latinoamérica que se sumó a la franja económica de la ruta y la seda. Esto ocurrió este verano, a principios de año, y después ya hay como 20 países de la región que firmaron ser parte de esto. Es lo que preocupa a la generala Richardson, la comandante del Comando Sur, que bueno, dijo que China está jugando ajedrez aquí en la Argentina. Son temas realmente muy sensibles que se producen en el medio de una corrida contra la cual está pulseando Sergio Massa, con ya mucha presión encima, después de solamente una semana en el cargo y después de haber generado mucha expectativa, y que, bueno, lo tiene también complicado para hacer ese equilibrio. Massa tiene un gran fantasma sobre sí, que es la mansurización, ¿no? Acá lo vemos con el presidente Alberto Fernández al jurar, pero claro, su volumen político es el que, decían, tenía también el todavía jefe de gabinete cuando llegó a Buenos Aires desde Tucumán. Bueno, es el fantasma que tiene delante de sí Massa, que bueno, hoy vio como también el Banco Central perdió otros 80 millones de dólares, ayer había perdido 70 millones de dólares, lleva 1.100 millones de dólares en 7 ruedas, y es la forma que tienen de aguantar una devaluación. Esa devaluación, sabe Massa, se lo llevaría puesto a él y a cualquier perspectiva electoral para el Frente de Todos, para el peronismo en general el año que viene. Y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Por qué? Porque, claro, Massa lo reemplazó a Guzmán después del interinato de Batakis. De Batakis, me imagino, hablará Claudio Lozano, que está, como les dije, en nuestro estudio para hablar sobre su salida en medio de un escándalo en el Banco Nación, ahora en un ratito. Pero Martín Guzmán, que está retomando la actividad después de haber con su salida generado la corrida que generó, está hablando con gente. Parece que consiguió laburo pronto, Guzmán. Él quiere armar una fundación, esto es lo que les dijo a varios miembros del gobierno. Quiere volver a la política, pero oblicuamente, no como candidato en las elecciones del año que viene, no de una manera tan burda. Pero claro, armar una fundación requiere tiempo y dinero. Y Guzmán, al parecer, está en conversaciones avanzadas, muy avanzadas, con la Open Society Foundation, para primero actuar como consultor en temas de deuda de esa fundación, que fue fundada y es fondeada por George Soros, el magnate húngaro-estadounidense, que ya tiene más de 91 años, pero que sabe de deuda, porque ha especulado con deudas de muchos países a lo largo de su carrera como financista. Bueno, está en esa discusión, ya liberado de las presiones cambiarias de la Argentina y de las presiones internas políticas del Frente de Todos. Ahora, concretamente, ¿qué pasaría si el dólar sube de golpe, ahora que la economía está presionada, intranquila? Todo lo contrario a lo que quería Martín Guzmán. La cuenta la hizo Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Axel Kicillof, que
junto con Kicillof, administró, un Kicillof que está hablando mucho con Massa, desde su nombramiento, una especie de controller, dicen, en el kirchnerismo, o garante del acuerdo de vetos mutuos que cerraron Massa y Cristina, agregan cerca del nuevo ministro de Economía. Bueno, a Agis le tocó administrar la devaluación de 2014, la última de la época de los 3 gobiernos kirchneristas, que fue un salto cambiario discreto, o sea, de una vez, pero no tan cuantioso. Bueno, sacó la cuenta Agis de qué pasaría en caso de que haya un aumento del 50% del tipo de cambio. Antes, déjame mostrarte qué diferencias hay entre aquella devaluación que le tocó pilotear a Agis en el año 2014 y este momento. Porque es la salvedad que él mismo hace. Él dice, ojo, que ahora harían falta más o menos 4 2014 y además estamos en una situación mucho más frágil. Tenemos esa comparación en esta placa que les voy a mostrar, que está un poco extensa porque justamente reúne los dos momentos. Me paro acá para mostrarles, ¿a dónde está? Allá. Para mostrarles esto que preparó la consultora P/Q de Álvarez Agis. Fíjense lo diferente, ¿no?, del contexto. La inflación acumulada en los 12 meses previos, en aquel 2014, era del 29%. Ahora es del 71%. La inflación mensual en el mes previo había sido del 3%. En aquel momento, verano 2014. Ahora 7%. El tipo de cambio real a precios de ahora estaba en 90 mangos. Estoy hablando del oficial, el que pegó el salto. 90 mangos. Ahora 122,70. Es el oficial mayorista el que pone Agis en esa comparación. La brecha cambiaria entre el oficial y los paralelos era del 48, ahora es del 117. Y las reservas netas, las que se podían usar para intervenir, eran de 18.000 millones de dólares, hoy son de 3.000 millones. Son muchas las diferencias y acá las listó también. Fíjate, la posición de futuros del dólar, del Banco Central, era mayor en aquel momento, pero claro, las reservas eran mucho mayores, ¿no? Ahí tenían 9.000 millones de dólares vendidos en dólar futuro, ahora 6.000. La tasa de interés era negativa, pero no tanto como ahora. La devaluación que había en el trimestre previo era menor que la de ahora, era del 3,3%, y tanto la variación de la actividad económica como del gasto eran en ese momento de menor presión que ahora. Hecha esa salvedad, lo que pasaba en 2014 y lo que pasa hoy, vamos a la simulación. ¿Qué dice Agis que pasaría en caso de que ahora haya un salto del 50% del dólar? ¿Qué te pasaría a vos? ¿Qué me pasaría a mí? Esto. La devaluación, si en aquel momento fue 23%, o sea, el salto del dólar fue 23% y ahora fuera del 50%, 12 meses después había generado una inflación del 26% anualizada. Lo que dice el titular de la consultora P/Q, ex viceministro de Kicillof, es que si hoy se produce una devaluación, la inflación dentro de 12 meses va a ser del 113%. O sea, chau cualquier perspectiva de reelección del Frente de Todos. Estamos pasando a 3 cifras de inflación. La brecha cambiaria, 6 meses después, en aquella situación se había reducido al 20%. Ahora, dice él, no alcanzaría para reducir la brecha cambiaria. Seguiría estando en el 70%. Las reservas directamente, dice sin datos, porque estima que colapsarían, que no habría más reservas del Banco Central. Pero además, haría falta una devaluación mensual del 1,2%, se generaría una recesión mucho más fuerte de la que se generó en aquel momento. Y fíjate, lo más interesante está al final. En aquel momento trajo 9 meses de recesión. Ahora, dice Agis, habría entre 9 y 12. O sea, si el gobierno acepta devaluar, como están presionando para que haga, tanto los productores agropecuarios que no liquidan exportaciones, como
los agentes de la Citi, que también vienen jugando la devaluación hace mucho tiempo, lo que dice Agis es que si pasa eso, que es lo que dice que tiene que hacer Toto Caputo en su informe de la consultora Anker de las últimas 2 semanas y demás, que si pasa eso, el Frente de Todos sale tercero directamente. No es chau Massa, es chau cualquier perspectiva. Y además es meter, por supuesto, como venimos advirtiendo acá semana a semana, a otro 10% de la población abajo de la línea de pobreza. Esto que procura evitar Sergio Massa es algo que, cuando uno ve las liquidaciones de los exportadores de granos, ve que siguen jugando a eso. Fíjate en este gráfico es de otro grupo de estudio, el grupo Jerez, muestra las liquidaciones de exportaciones de granos, o sea, la venta de granos al exterior, en lo que va de este año comparado con el promedio de los últimos 5 años. Fíjate, esto es el año, ¿no? Lo que habitualmente ocurre es que en la precampaña se vende anticipadamente parte de la cosecha, que durante la siembra se vende otra parte, que durante la cosecha, por supuesto, se vende el grueso, y en la poscampaña se va liquidando el resto, que se almacena en silobolsas. En los últimos años el promedio era que a esta altura teníamos casi 62% de los granos liquidados. A esta altura del año tenemos el 49%. Esa diferencia, que es de 12 puntos, equivale a más de 5 millones de toneladas o a más de 3.100 millones de dólares. Estamos abajo de la franja que muestra el promedio. La franja azul muestra el promedio, la punteada verde es la liquidación del año pasado y la amarilla es la de este año, que está fuera del promedio de los últimos años. Ahí se ve nítida la especulación de un sector que, nada, en rigor está obligado a liquidar sus divisas, pero que ahora encima le están dando premios para que lo haga. En 2 semanas ya de vigencia del dólar soja, en 2 semanas desde el anuncio del dólar soja, no hubo ni un dólar soja. ¿Por qué? Bueno, porque el propio gobierno sigue diciendo les vamos a dar más ventajas y claro, hasta que no aparezcan esas ventajas nadie va a liquidar un solo grano. Es lógico que así sea desde el punto de vista de los incentivos. Lo que es ilógico es que esos incentivos todavía estén así de desordenados. Bueno, hay también actores que tienen a su cargo evitar la penuria más grande que sufre hoy el consumidor, el trabajador, que es la inflación. Y ahí, en la designación de Matías Tombolini, se produjo una conjunción de atributos, en realidad hubo una migración de atributos hacia la Secretaría de Comercio que antes estaban dispersos. Antes la Secretaría de Industria tenía los permisos para importar al dólar oficial y la Secretaría de Comercio manejaba la negociación por los precios con las empresas. Fue algo celebrado dentro del gobierno por la descoordinación que había, el hecho de que ahora Tombolini vaya a tener control de las dos cosas. Porque claro, puede ir a una empresa y decirle, che, ¿vos querés importar? Bueno, mostrame que no le subís los precios a la gente. Ahora, esas simis, esos permisos para importar al dólar oficial, son dólares. Y hoy en Argentina el dólar es poder. Y el poder puede traducirse en apoyos y en aportes de campaña también. La conjunción de estas dos funciones en cabeza de una persona de confianza de Sergio Massa como Matías Tombolini está siendo mirada desde la oposición con mucha suspicacia. Con mucha suspicacia. Yo lo que les cuento es simplemente lo que se ve en las resoluciones del boletín oficial, cómo se cambió el organigrama, qué tareas quedó en cabeza de cada uno, pero bueno, ahí está la discusión también. En ese contexto, Massa tiene que resolver la cuestión energética. Ya se deshizo de los funcionarios kirchneristas que quería despedir Martín Guzmán, se deshizo de Darío Martínez, se deshizo de Federico Basualdo y acá ayer se ve la reunión que hizo con los salientes y los entrantes. Ahí está Basualdo, acá está Martínez.
Massa, cuando impuso el tope de subsidio de 400 kWh por mes, lo que hizo fue duplicar el aumento de tarifas que había propuesto Guzmán. Fíjate, se ve en esta otra placa que está sobre un cálculo también de Álvarez Agis, que muestra cuánto se ahorraba la segmentación respecto del total de subsidios preaumentos. Fíjense, ahí está el total de subsidios que se busca recortar. Ese total es de 5.956 millones de dólares, subsidios específicos a las tarifas energéticas de los hogares. Con segmentación eso se reduciría a 4.800 y con el tope, que ahora agregó Massa, se reduciría a 3.260. O sea, lo que ahorraba un 20%, un 19%, perdón, en el plan Guzmán, ahora ahorra un 45% de los subsidios en el plan Massa. Claro, esa diferencia es la que van a pagar las familias que no sigan siendo subsidiadas. Es lo que pedían muchos economistas que mayoritariamente dicen los subsidios a las tarifas son pro rico, como decía Martín Guzmán. Ahora, para algunas familias va a empezar a pesar el combo de la factura de luz y de gas. Ya no es el 10% de más ingresos el que pierde los subsidios. Son 4 millones de familias. Y fíjate, acá tenés el peso calculado por la consultora Economía y Energía de las dos boletas juntas sobre un salario promedio. Ponele que se gastaran 1.500 y 2.000 o 2.000 y 3.000. Bueno, ahora van a ser 6.000 y 5.000, 6.000 y 7.000. Entonces, a un salario promedio, que según el RIPTE está cerca de 150 lucas, le representaba el combo de las dos tarifas un 4 o un 5% del ingreso después del tarifazo grande de Aranguren. Eso bajó con el congelamiento de la pandemia y de este gobierno de todo este tiempo al 2%. Ahora está en el 2,2%. Ahora, sin subsidio se va a ir al 6%, arriba del peso que tenían en aquel momento. Hay una salvedad que hacer. Al salario promedio, a ese de 150, no le van a quitar todo el subsidio, porque va a estar hasta los 350 y pico mil, que incluye el esquema de mantener los subsidios. Pero el ejercicio teórico está acá. Se puede ir al 4, se puede ir al 5. Si el año que viene lo aumentan más o dejan más gente afuera de subsidios, va a haber muchos que tengan la misma sensación que tenían después de lo de Aranguren, que es mucho lo que pagan de su sueldo en estos dos servicios. No sería distinto a lo que les pasa en Europa, lo que les pasa en Estados Unidos, donde esto ocurre, pero sería una novedad respecto a lo que venía pasando acá. ¿Cuál es el universo en el cual se mueve Sergio Massa con estas restricciones? Este universo. Un universo en el cual esta ya no es una estratificación como la que hace el INDEC, sino como la que hacen en el mundo del marketing. Esto lo hizo Guillermo Oliveto en la consultora W. Fíjate, la clase media alta que arranca de 250 lucas tiene un ingreso promedio de 300. Buscate, si querés. Tu ingreso promedio total familiar son los que están allá con los colores en distintos colores. Pero la clase media alta, que sería la que sufre el impacto pleno de esto, tiene ingresos familiares promedio por 300 lucas. Ahí puede florecer un nuevo malestar. Claro, dicen algunos en el Frente de Todos, esos ya no nos votan ninguno. Pero la discusión puede hacerse más dura en caso de que empiece a bullir, como pasa en otros países, el malestar por el precio de la energía. Es algo que por ahora en Argentina no se vio nunca, por esa particular sensibilidad que tuvieron los gobiernos en los últimos 20 años de no hacer demasiadas olas, salvo el de Macri, con una cuestión que es compleja en un país que antes tenía empresas estatales de servicios públicos. Bueno, ahora vuelve a plantearse la misma discusión, pero se plantea en un mundo en guerra por recursos estratégicos como la energía que Argentina tiene en abundancia. En una crisis, como ya dijimos varias veces acá, esos recursos entran en peligro. ¿Por qué? Porque las potencias saben que a cambio le pueden dar algo a la Argentina que hoy necesita más que los alimentos y más que la energía, que son dólares.
a cambio de un puñado de dólares, esos recursos que hoy el mundo se tironea pueden ser suyos. Se va a definir en estos próximos meses.